Bienvenidos. Esto es Verdades Ocultas por 104.9 Estéreo Amor, doble canal de bendición. Hola, hola, ¿qué tal? Estamos. Perfecto, buenos días, ¿qué tal están? Bienvenidos a un programa más de Verdades Ocultas. Les saluda Racedic Bertrand. También ya estamos en la compañía de don Félix Goodman y don Frederick Goodman. ¿Cómo está, don Félix? Bienvenido. Buenos días, muy bien, muchas gracias. Gracias. Frederick Goodman, ¿cómo estás? Bienvenido. Todo muy bien. Muy bien. ¿Todo muy bien? Sí, señor. Ahora sí. Perfecto. Todo está bien. Así que gracias por acompañarnos. Vamos de inmediato a comenzar con este programa de hoy, aquí en Verdades Ocultas. Voy a... Solo pongo ya y vamos a poner también, ok, el título del programa de hoy, porque vamos a arrancar con Félix en esta mañana. Mire, este es el título, como lo hemos denominado el día de hoy, lo hemos titulado... Bueno, es una separación ahí, otro sinónimo, pero bien, dice el título: La Trinidad, invención católica o realidad bíblica. Ese es el tema. No sé si le gusta el nombre que hemos colocado, don Félix, ¿le parece? Para llegar al objetivo, sí, está bien. Está bien, ¿verdad? Ok, bueno, perfecto. Ok, ese es el título de hoy. ¿Cómo se llama? La Trinidad es una invención católica o una realidad bíblica. Y bueno, voy a buscar algo porque quería leer este concepto general. Vino un poco tarde hoy. ¿Se me pegaron las cobijas? No se me pegaron. Lo que pasa es que me atrasé en otras actividades. Vamos a ver acá. Quiero leer esto. Permítanme. Para arrancar. Tan, tan, tararán, tan, tan, tan. Ok. Vamos a ver acá. No es este. Aquí está. Este está mejor. La Santísima Trinidad es el dogma fundamental del cristianismo. Esta es la generalización, es un dogma fundamental del cristianismo. Consiste en la creencia de que Dios es uno y trino, es decir, es una deidad, es una unidad conformada por tres personas divinas relacionadas entre sí, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Okay? A este principio de comunión de tres personas en un solo Dios se le conoce también como hipostasis. El catecismo de la Iglesia Católica lo define de la siguiente manera: La Trinidad es una. No confesamos tres dioses, sino un solo Dios en tres personas. La Trinidad consubstancial. Las personas divinas no se reparten la única divinidad, sino que cada una de ellas es enteramente Dios. El Padre es lo mismo que es el Hijo lo mismo que es el Padre y el Hijo lo mismo que el Espíritu Santo. Es decir, un solo Dios por naturaleza. De acuerdo con las diferentes confesiones del cristianismo, la Santísima Trinidad se ha manifestado a través del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Pero la plena revelación del misterio de la Santísima Trinidad se le atribuye al mismo Jesús, tanto a juzgar por su relación manifiesta con Dios, a quien llamaba Padre, como por medio de su testimonio y sus enseñanzas. En el marco del dogma, el Dios Padre es el creador de la vida en todas sus formas y manifestaciones. Jesús es el Hijo único de Dios, quien procede de su misma naturaleza y acepta encarnarse en la humanidad para dar cumplimiento a los designios del Padre. Por último, el Espíritu Santo, que proviene de ambos, es el que infunde la vida e inspira acciones, palabras y palabras de bien en los corazones. Voy a leer esto porque está interesante, la verdad. Para primer sustento del diálogo de hoy. Fundamentos bíblicos. La creencia en la Santísima Trinidad descansa en la interpretación o exégesis de diversos libros de la Biblia. Sirvan los siguientes ejemplos para ilustrar esta cuestión. El libro del Génesis, el narrador pone la voz de Dios en la primera persona del plural en más de una ocasión. Por ejemplo, hagamos al hombre a nuestra imagen según nuestra semejanza.
Génesis 1:26. Es uno de los primeros fundamentos bíblicos para decir que está hablando en plural. ¿Verdad? Y que algunos dicen ahí estaban hablando el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo. Ese es el sustento. A lo largo de los evangelios, estas interpretaciones adquieren más forma gracias a las palabras de Jesús. Por ejemplo, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre, y eso nos basta. Jesús le responde, ¿hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces, Felipe? El que me ve a mí, ve al Padre. ¿Cómo es que dices muéstranos al Padre? Juan 14, del 8 al 9. Otro ejemplo que podemos registrar está en el Evangelio de Mateo. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El evangelista San Juan reflexionó abundantemente sobre este asunto, dejando sentadas las bases de la teología trinitaria. Eso es visible en el primer capítulo de su evangelio. Nadie ha visto a Dios jamás, pero Dios, Hijo único, nos lo dio a conocer. Él está en el seno del Padre y nos los dio a conocer. Juan 1:18. Perdón, Frederick, ¿estás escuchando? ¿Sí? Yes. Ok. El evangelista San Juan reflexionó abundantemente sobre este asunto, dejando sentada. Ok. Bueno. Lo propio fue hecho también por el apóstol Pablo en las cartas pastorales que dirigió a sus comunidades, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Colosenses 2, del 1 al 9. Ahí vienen los temas de los concilios. El dogma de la Santísima Trinidad es un concepto que pretende definir la naturaleza del Dios de los cristianos. Esta preocupación no estaba formulada de esta manera antes de la romanización de la Iglesia. Veré qué interesante. El dogma, o sea, la aceptación que hay en este particular, que es uno de los puntos, me parece de inicio, pero dice acá, los concilios, el dogma de la Santísima Trinidad es un concepto que pretende definir la naturaleza del Dios de los cristianos. Esta preocupación no estaba formulada de esta manera antes de la romanización de la Iglesia, pues en tiempos de la persecución los cristianos se concentraban en reflexionar sobre la misión de Jesús. El tema se volvió un debate central tras la institucionalización de la Iglesia. Así es, el Concilio de Nicea del año 325, promovido por Constantino, jefe del Imperio Bizantino, se ocupó de definir la naturaleza del Hijo respecto del Padre. Luego el Concilio de Constantinopla, en el año 381, reconoció al Espíritu Santo, y finalmente el Concilio de Calcedonia, en el año 451, lo ratificó. Así se dio de forma definitiva la oración doctrinal de la Iglesia por excelencia, el credo, ¿verdad? Y que también dentro del dogma de la Iglesia evangélica también se mantiene, ¿verdad? Y se repite que nosotros creemos en un Dios único que es trino a la vez, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que creemos que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, tarará, tarará, tarará. Entonces, aquí hay un aspecto interesante porque según lo que estamos leyendo, se institucionaliza más adelante el Espíritu Santo como que si el Espíritu Santo, según la idea de los primeros cristianos, no estaba presente. Por lo menos es lo que deja, o mi interpretación de lo que leí, ¿no? Como que dice que los cristianos o sea, antes de la institucionalización, no, o es que no hablaban, o no se relacionaban, no sé qué idea tenían, pero no estaba eso tan claro del Espíritu Santo como más adelante se hace. Comencemos entonces, don Félix, porque también este es un tema interesante. La única denominación que yo entiendo cristiana, no sé si habrá alguna otra, pero la más fuerte y común es los testigos de Jehová, quienes en realidad no comulgan con esto de la Trinidad. Para ellos esto fue una invención. Igualmente el judaísmo, o muchos judíos, se ríen porque dicen, es que los cristianos tienen 3 dioses. Pero bueno, aquí la misma aclaración del dogma de la Iglesia Católica dice, no, no es que tenemos 3 dioses, es uno solo, nada más que en esta expresión trina, ¿no? El Hijo, el Padre y el Espíritu Santo. Pero no es que tenemos 3, es uno solo, pero partido en 3. Algo que todavía cuando en las clases bíblicas se habla sobre este asunto, todavía no hay una claridad en explicación y simple y sencillamente se sella diciendo es cuestión de fe. Es un misterio, por eso le llaman el misterio
de la Santísima Trinidad, porque es algo que no es comprensible para la mente humana, entonces queda como una cuestión de fe. Arranquemos, don Félix Goodman, con su exposición en esta mañana del tema la Trinidad, invención católica o realidad bíblica. Antes tengo ya dos mensajes. Bueno, solo saludan. Así que déjeme revisar el Face, don Félix, a ver si hay algún insumo que alguien nos quiere también compartir en la transmisión de mi personal. Estaba viendo el de la radio, no hay. Voy a revisar el personal. Si hay alguien que está compartiendo algo. Hay 3 comentarios ya. Vamos a ver, dice, bueno, saludos. Soroguara, nos ven, saludos hasta Soroguara. No, bueno, solo son saludos. Don Félix, adelante, buenos días. Arrancamos con su participación. Buenos días. El tema hay que dividirlo siempre en dos, ¿sí? Dentro de la mentalidad hebrea, las cosas se plantean desde dos perspectivas. La una o es verdad y la otra o es mentira. Ese es el concepto desde el punto de vista, llamémoslo, espiritual, si se puede decir así. El tema es, ¿existe o no existe una tríada o una trinidad? Hay que diferenciar entre tríada y trinidad. La tríada son 3 distintos dioses sentados en un poder. Y la trinidad es 3 personas distintas que se conforman en una. Se habla también de las religiones abrámicas, como si Abraham hubiese promovido religiones. Y la otra posición es que, ¿por qué hablamos de religiones y no de una realidad? O sea, ¿a qué vienen las religiones? A abordar una realidad. A mí me gustaría que, si puedes, citar de nuevo aquella partecita en la cual en el Evangelio está esas anunciaciones que mencionaste. ¿Podrías retroceder un momentito a esa parte de Pablo, de Pedro? Vamos a ver acá los fundamentos bíblicos. El libro de Génesis dice... Cierro acá. El libro de Génesis dice... el narrador pone la voz de Dios en la primera persona del plural en más de una ocasión. Por ejemplo, hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza. A lo largo de los evangelios está la interpretación de Felipe cuando le dijo, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le respondió, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocéis, Felipe. ¿Qué os pasa? Bueno, vamos a parar ahí. ¿A cuántas personas mencionó Jesús? ¿Cuántas personas se proyectan ahí? ¿3 o 2? Pues aquí la matemática me dice que 2. 2, ok. 2, no ha dicho 3. O sea, Jesús en ningún momento ha dicho, Felipe, me ves a mí, ves al Espíritu Santo y ves al Padre. O dijo, el que me ve a mí, ve al Padre. 2. Sigue. Otro ejemplo que podemos registrar está en el Evangelio de Mateo. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Creo que acá hay algo que comentar, don Félix. Bueno, el hecho de que haya dicho vayan a los pueblos a dar a conocer que existe un Padre a cambio de las tantas deidades y dioses que esos pueblos tienen. Háganles conocer al Hijo, porque ellos tienen muchas y tenían muchos señores o dioses. Y háganle conocer al Espíritu Santo. Es la única parte en la Biblia que le dicen vayan a darles a conocer que existe un viento sagrado, porque las demás religiones tenían otras influencias. Es la única parte. Entonces vemos el Padre y Jesús uno solo, pero no incluye al Espíritu Santo. Y en esta posición es la única en la cual se mencionan supuestamente 3 personas de una divinidad, pero eso de la divinidad viene del griego. Entonces tenemos ahorita 2 y tenemos ahorita 3. Sigamos desglosando. Ok, ahora, lo que estamos desglosando en este momento son versículos donde se supone se sustenta
bíblicamente el concepto de Trinidad. Lo interesante aquí, en lo que viene exponiendo don Félix, y que quiero que deje claro, o quiero que nos quede claro, es que en este caso él está diciendo, bueno, aquí sí se mencionan a los tres, pero la cuestión es que tampoco se está negando al Espíritu Santo como tal, pero lo que estamos profundizando, escudriñando, introduciéndonos es a la idea de la Trinidad como tal. Ok, proseguimos. Porque Bueno, versículos del Espíritu Santo si encontramos cualquier cantidad en el Nuevo Testamento que también hay que ponerle lupa para ver qué nos puede decir. Pero bien dice, otro ejemplo podemos registrar, ok, nadie ha visto a Dios jamás, pero Dios, Hijo único, nos lo dio a conocer. Él está en el seno del Padre y nos lo dio a conocer. Juan 1:18. Lo ok, propio fue hecho también, ok, perdón, ahí de don podemos Félix. ahí podemos proyectar otra vez que se está mencionando a dos. Y vamos a aclarar una cosa, no es aquí el tema de negar que exista un viento sagrado o un Espíritu Santo. Aquí no se trata de negar. Aquí simplemente estamos enfocando es si existe una triada o una trinidad o cómo es el asunto. Hasta ahora estamos viendo la predicción de 2-1, ¿cierto? Jesús está siempre manifestando y esto en cuanto al Padre y en cuanto al Hijo. Entonces vamos a ver si se trata de triada o de trinidad, porque hasta ahora vamos en dos personas. Tengo acá un versículo que me están compartiendo, quiero leerlo, ahí lo estoy poniendo también en la pantalla. Primera de Juan 5, del 7 al 8, ¿qué es lo que dice? Vamos a compartirlo, dice. Primera de Juan, ¿verdad? Sí, Primera de Juan, así era, 5, 7 al 8. Creo que este será, voy a revisar bien. Sí. Ok, dice el 5, ¿quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino que mediante agua y sangre. Y el Espíritu Santo es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Acá hay otro verso, don Félix. Bueno, esa Juan 5, 7, 8 es añadido, no está en la fuente griega, es añadido y fue añadido posteriormente y no se encuentra en todas las escrituras, sino solamente en Reina y Valera. Se llama Juana, no recuerdo ahora cómo, pero fue añadido. Tengas en cuenta eso, no pertenece a la fuente. Cuando es añadido posteriormente ya se debe a una versión y una interpretación en especial, pero no está en la fuente griega. Voy a repetir nuevamente este versículo. Primera de Juan 7, sería el 8, Primera de Juan 8, ¿verdad? Sí. Dice Primera de Juan 8, dice, perdón, Primera de Juan 5, versículo 8, así es la cosa, me estoy confundiendo. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, no, ¿dónde estoy? Pero el 7, perdón. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Estos tres concuerdan. Bueno, aquí don Félix nos viene aclarando que en la lengua griega en la que fue escrito este texto no aparece esto de, porque son tres los que dan testimonio: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. A ver, don Félix, ¿cuál es el añadido acá? ¿Qué es lo que realmente no aparece o cómo correspondería a la traducción en español del griego a nuestra lengua castellana? ¿Cuál fue el añadido que se le da? Tengamos en cuenta que este texto fue añadido como glosa en el siglo IV y fue agregada al texto en la epístola, en la Vulgata latina, cerca del año 800. O sea que del año 800 hacia atrás no aparece en el llamado Nuevo Testamento. O sea que el versículo
¿El versículo completo fue añadido? De la Trinidad, sí, señor. El Ahí verso lo completo, o dice. sea, no solo es, o sea que tendríamos, en la original, tendríamos que eliminar el verso 7 y saltarnos de un solo al 8. No, no. El tema es cómo se ha vinculado eso ahí, cómo se ha vinculado lo uno en el otro. Entonces hay que irse a la fuente griega para ver por qué lo llaman precisamente de esa manera la coma joánica y por qué se sabe que fue añadida en el siglo cuarto, Por eso le pregunto, entonces, y ¿cuál se aparece sería? solamente en la Vulgata Latina cerca del año 800, o sea que el año 800 atrás no existe. Entonces vámonos un Sí, momentico a por la, favor. a la, a la versión griega, a ver si está, Gracias. ¿cierto? Vamos a Entonces, ver cómo dice la nos griega. Eso vamos es lo un que queríamos. momentico al griego, perdón, me demoro un momentico. ¿Sí? Adelante, bueno, mientras don Félix va buscando, yo le voy aquí ampliando un poquito. Estamos viendo que lo que nos va a relatar don Félix es que en la versión griega no aparece esto que sí nos aparece en la Reina Valera y en las traducciones actuales de la Biblia, el que porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Esto no aparece en la versión griega, ¿ok? O sea, es decir, en el escrito que hicieron, en este caso la atribución a Juan, no es algo de Juan, es un añadido posterior, 800 años después. Eso, ese está en 1 Juan 5, ¿cierto? Vamos allá. Correcto, supuestamente aquí sería el 7, el verso 7, ¿verdad? Lo vemos nosotros en 1 Juan. Permíteme porque como tenemos que ir a otro idioma. Sí, él lo está buscando en el griego. Gracias a Dios, tanto Frederick como don Félix, los dos manejan el hebreo y el griego. Esto pues nos da la oportunidad de poder entender mejor lo que en esos textos, con esa escritura, pues nos dicen. Bien, usted puede seguir enviando sus comentarios también, ya sea al Facebook de la radio o a mi Facebook personal, sino también al más 504-3266-4944. Dice acá, tengo un mensaje. Bueno, recordemos que el apóstol Juan no era griego, era judío. Y bueno, esta escritura se le relaciona a que fueron escritos por el mismo apóstol Juan, el discípulo amado por Jesús. Sí, pero ellos escribieron en griego, mi estimado Mauricio. Don Félix, nos dicen acá en este mensaje. Recordemos que el apóstol Juan no era griego, era judío. Y bueno, esta escritura se le relaciona a que fueron escritos por el mismo apóstol Juan, Juan el discípulo amado de Jesús. Pues todavía peor aún, porque dentro de la concepción judía no existe esto de la Trinidad como posteriormente. Mire, Adelante, don Félix. ese es un argumento bastante infantil o de un neófito, porque la gente conoce del Nuevo Testamento porque fue escrito en griego. Y fue escrito en griego por judíos, excepto uno que fue Lucas, que era sirio. Entonces, ¿por qué la gente conoce del Nuevo Testamento? Porque fue escrito en griego. ¿Y quienes escribieron en griego? Pudieron haber hecho en inglés y en francés o en turco, el idioma internacional de la época, independientemente de que fueran judíos. Lo segundo, esos judíos que escribieron en griego vivieron siempre en zona griega. Galilea era de zona griega. ¿Qué quiere decir? Que Jesús en Galilea habló en griego. Los seguidores de él, siguiéndolo en la tierra de Galilea, hablaron en griego. De ahí que ellos sepan griego. Entonces, por el hecho de que sean judíos y hablen hebreo y arameo, ¿no pueden hablar griego? Ahora, el hecho es que la realidad es esa, está escrito en griego. ¿Quién sabe de Jesús y de todo eso si no es por ellos que dieron esa información en griego a los de mentalidad griega? Entonces cae por su propio peso que todos conocemos el cristianismo basado es en la versión de judíos que siguieron a Jesús, que hablaban griego y que fueron enviados para el caso de estos que conocemos a la zona de idioma griego. Por lo tanto, difundieron ese mensaje sucedido en Judea en idiomas arameo
que era lo que se hablaba entonces en Judea, en idioma hebreo, que era entonces lo que se escribía en Judea, y en idioma griego, que era lo que se hablaba en Galilea. Por eso a Jesús le decían el Galileo, el que hablaba griego. Entonces, más bien tengamos en cuenta la historia y no las especulaciones, porque, repito, ¿por qué conocemos del mensaje? Porque está escrito en griego, esa es la fuente. Bueno, y porque Jesús envió a sus judíos, ¿cierto?, a llevar este mensaje a zona griega. ¿Por qué a zona griega? También otros fueron a otras partes del planeta donde no se hablaba griego. Entonces se debe la información al griego, ¿sí? Y seguimos entonces con el tema de la coma joánica, que fue un agregado que no aparece en la fuente. Entonces vamos a dejarle la tarea a los que en ello insisten, que se vayan a la fuente griega y miren a ver si eso aparece en la fuente griega y no en Reina Valera. Y miren a ver si aparece en otras traducciones. Sigamos. Adelante. En lo último vamos a buscar la traducción. No sé si Frederick, si todavía no la tiene, no sé si Frederick la encontraste, Goodman Jr. La de Primera de Juan. Sí, claro, señor. Ah, pues mandar un cafecito. Mientras están hablando de eso, yo estaba revisando la de Mateo 28 por si acaso. Ah, bueno, listo. Usted sigue con la de Mateo. ¿Ya encontraste algo en Mateo 28? No sé si Don Félix ya encontró la de la griega. ¿Cuál es? Primera de Juan, ¿por qué? Estoy buscando otras versiones donde no está, porque es que está la gente más o menos, lo que se vende en el mercado es Reina Valera, pero versiones al español hay muchas. Que estamos revisando lo que nos comentaba Don Félix, Frederick, de el añadido que se le da a Primera de Juan 5:7, que no corresponde, nos dice Don Félix, al griego como tal. Dice que estamos revisando, pero no sé si ya lo encontró Don Félix. Sí, yo lo encontré, pero estoy buscando otras evidencias. Ok, listo, perdón. En internet, váyanse y pongan en la internet coma juanina y investiguen por su propio esfuerzo. Yo lo voy a buscar. Coma juanina, a ver qué dice sobre la coma juanina. Sí, de todas maneras, sí es cierto. Tengan la experiencia. De todas maneras, es cierto que si uno busca en las versiones, por ejemplo, la versión bizantina o la de Textus Receptus, incluso, y esto es curioso, por lo menos aquí me aparece en la Vulgata, que solo dice cuia tres sunt qui testumunt. Solamente dice porque tres son los que dan testimonio. Hasta ahí. No sigue diciendo eso del Padre, el Verbo, el Espíritu Santo y estos tres son uno. Eso ni siquiera aparece en la Vulgata, no aparece en la versión bizantina, no aparece en el Textus Receptus, o sea, en las versiones griegas. En otras palabras, eso no existía, como estaba diciendo mi padre, por lo menos hasta el siglo IV o V. Eso es en el verso 7. En el verso 8, ni siquiera dice eso tampoco. La Vulgata dice Spiritus et aqua et sanguis et tres unum sunt. Y estos tres dan testimonio, perdón. Ah, vale, y el agua y la sangre, estos tres concuerdan, pero no dice eso de y tres son los que dan testimonio en la tierra. Eso tampoco lo dice aquí en la versión latina. Y de la misma manera, la versión bizantina y el Textus Receptus, que son los que se utilizan para las traducciones de la Biblia, dice, bueno, lo voy a mencionar aquí en griego, bueno, tu pneuma ya está directamente hablando del espíritu, o sea, se comieron esa parte que agregaron, tanto en la versión inglesa, española, castellana, y tres son los que dan testimonio en la tierra. Eso aquí tampoco dice tu pneuma, dice el espíritu, kaito hidro, y el agua, kaito aima, y la sangre, y hay tres en tu en eisin. Y estos tres están en comunión, se entienden, concuerdan. Entonces, lo que queda aquí bastante claro con el propio texto, y eso no lo puedo manipular, es que aquí no te está diciendo en el verso 7 la palabra cielo. O sea, aquí lo único que está diciendo, o sea, voy a limitarme simple y llanamente a lo que sí dice el texto griego y el texto latino, porque tres son los que dan testimonio, el espíritu, el agua y la sangre, y estos están de acuerdo. Eso es lo único que dice el versículo 7 y versículo 8 en la fuente original. Entonces, eso que dice en el cielo, en la tierra, eso fue agregado.
el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, eso fue agregado. Estos tres son uno, eso fue agregado, eso no existe en ninguna de las fuentes originales. Ok, aquí tengo algo que aparece en Wikipedia, la coma joánica. La coma joánica, en latín coma Joanenum, también conocida como coma juanina, paréntesis joánico, cláusula joánica o apócrifo joánico, es la identificación dada a la cláusula añadida en algunas versiones bíblicas en los versículos de la primera epístola de Juan 5, 7, 8, que podrían haberla incorporado como una glosa desde el siglo IV para luego ser agregada al texto de la epístola de la Vulgata cerca del año 800. ¿Qué es una glosa? Una glosa es una nota escrita en los márgenes entre líneas de un libro en el cual se explica el significado del texto en su idioma original, a veces en otro idioma. Por lo tanto, las glosas pueden variar en su complejidad y elaboración, desde simples notas al margen de algunas palabras que un lector puede encontrar oscuras o difíciles, hasta traducciones completas del texto original y referencias a párrafos similares. Avancemos, don Félix, entonces. Adelante. Bueno, entonces, seguimos. Es bueno que vayamos nosotros escudriñando las escrituras porque las traducciones al idioma español no son el eje, toda vez que traducciones hay en otros idiomas y en el español que el mercado vende más es Reina y Valera el 60, pero existen otras versiones de la Biblia. Entonces, si nos vamos a basar solamente en la Biblia que yo compré, pues tengamos en cuenta que para escudriñar hay que contar con las fuentes. Y aquí tenemos entonces una aclaración que está hecha y está puesta en internet, menos mal, y está en las librerías y todo, que se llama la coma joánica. No es una cuestión que uno esté refutando artísticamente o por capricho. Dice que un extracto del Códice Sinaítico, ¿sí, verdad? El Sinaí. Sinaítico, que incluye 1 de Juan 5, 7, 9, pero carece de la coma joánica. El texto en color púrpura dice Treis eincini. Yo no sé, en latín, pero uno que está en griego, pero a ver. Empezar a complicar. Bueno, usted no tiene ahí, usted ya lo dijo, Alfredo. No te estés burlando, hermano, dame clase, en vez de burlarte, fíjate. Pero ahí dice cuáles son los tres que no está como está puesto en el agregado. Ahí donde dejaste de proyectarlo, dice muy bien la traducción. A ver, lo voy a poner. No se trata de lo que dice Reina y Valera. Ahí mismo lo dice, tres son las que dan testimonio. Aquí el espíritu, el agua y la sangre. Entonces vamos a analizar quiénes son los que dan testimonio. El viento. O sea que lo que le decía a don Félix, entonces, perdón, don Félix, solo déjeme aclarar esto. Entonces lo que le decía es el versículo 7 por completo que se añadió. Claro. Es el versículo 7 por completo. No es que al versículo 7 se le añadió alguna palabra. No. El versículo 7 tácitamente por completo se añade. O sea que tendríamos que quitarlo y quedarnos solo con el 9, ¿no? Sí, señor. Bien. No, básicamente lo que ocurre es que la mitad del verso 7 y la mitad del verso 8 son agregados. O sea, el 50% del versículo 7 y el 50% del versículo 8 tienen un agregado. O sea, lo que dice el 7 dice originalmente, porque tres son los que dan testimonio. Eso es lo único que dice el verso 7. Y el verso 8, lo único que dice es el espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Eso es lo único que dice. Literalmente es lo único que dice. Bien, bueno, prosigamos, don Félix. Gracias, Frederick. ¿Seguimos? Sí, adelante. Bueno, sigue entonces nombrándome otra de las menciones que estabas resaltando ahí. ¿Perdón? ¿No lo escuché? Por favor, continúa en la parte que estaba resaltando. Ya, sí, disculpe. Uy. No, ese es el último, el que decía. Nadie ha visto a Dios jamás, pero Dios, Hijo único, nos lo dio a conocer. Él está en el seno del Padre y nos lo dio a conocer.
Lo propio fue hecho también por el apóstol Pablo en las cartas pastorales que dirigió a sus comunidades, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. El evangelista San Juan reflexionó abundantemente sobre este asunto, dejando sentadas las bases de la teología trinitaria. Eso es visible en estos versículos que yo leí, según el texto que antes habíamos compartido. Bueno, entonces tenemos que históricamente la parte de la que llamamos cristiandad antes de los helenos y durante el periodo de los griegos nunca hablaron de Trinidad. Y tenemos claro que quien inicia ese tema es el Roma, el cristianismo romano. Entonces vamos a ver a qué versión o a qué influencia los cristianos se sustentan, si antes de Roma o romanos, ¿cierto? Porque es Roma la que instituye la tal Trinidad, es Roma, no el cristianismo anterior a Roma, que fue el de los griegos, que lo reciben de los mensajeros o enviados de Jesús, que fueron judíos de habla y con habla griega. Entonces, nosotros vamos una vez a Jesús. A mí me gusta ir directamente a la fuente que es Jesús. ¿Qué dice Juan 10:30? Juan 10:30 es claro y dice, yo y el Padre uno somos. No sé, yo voy a donde Jesús y él me dice, yo y mi Padre uno somos. Yo estoy leyendo dos personas, yo y mi Padre, dos personas. Lo dice Jesús. ¿Qué más dice aquí? Dice, para nosotros, dice aquí, ¿quién lo dice? Pablo dice, para nosotros, ¿quién es nosotros? Sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas. Yo veo dos personas ahí. Para nosotros, sin embargo, solamente hay un Dios, el Padre, y un Señor Jesucristo. Yo veo dos personas. No estoy negando al Espíritu Santo porque el tema es que no entendemos qué es el Espíritu Santo y dónde está aquí, que nadie lo está excluyendo, pero aquí no estamos hablando de Trinidad. Hasta ahora Jesús y Pablo están mencionando dos personas. Dice, pero no en todos hay este conocimiento, lo dice Pablo. Nos vamos nosotros un momentico aquí a Romanos 1:1. Romanos 1:1 dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Yo encuentro dos personas. Yo no sé si alguien encuentra tres en esa escritura de Mr. Pablo. En Romanos 1:10 dice, 1:7 dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dos personas. Yo no veo tres en lo que dice Pablo, ¿cierto? No estoy negando al Espíritu Santo, pero hay que ubicar el Espíritu Santo donde corresponde, porque aquí la unidad esencial está hablando siempre de dos personas. Dice aquí Mr. Pablo, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Dos personas. Vamos a seguir con Pablo y dice en Gálatas 1:1, Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Menciona otra vez a dos personas. Vámonos a Pablo en Efesios 1:1-3, dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Dos personas. Dice aquí, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dos personas. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Será que agregamos una tercera persona ahí? Cristo. Hasta ahora van dos y aparece una distinta proyección de un nombre, Cristo, que es Cristo. Vamos a ver. Aquí dice en 1 Tesalonicenses 1:1, Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ya son tres apóstoles o tres enviados que solamente mencionan a Dios.
Aquí tenemos Hebreos 1:2. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dos personas aparecen ahí. Y eso es un escrito a los hebreos. Dice aquí, primera de Pedro 1:3. Pedro, apóstol de Jesucristo, elegido según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, ¿sí? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Otras dos personas y se agrega ahorita el Espíritu y anterior se agregó a Cristo. Hay que definir ahorita quién es escrito y aquí a cuál espíritu se está refiriendo, pero está mencionando esencialmente a dos personas. Dice aquí Juan, nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Primera de Juan 1:3. Lo dice claramente, nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Lo dice aquí. Entonces, según de Juan 1:3 dice, sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre en verdad y en amor. Dos personas tenemos ahí. Tenemos en Judas 1:1, recalca a dos personas. Judas, siervo de Jesucristo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Van dos personas. Aquí tenemos en Revelación, dice, Juan oyó en esa ocasión a esa gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Volvamos a que nombra a Cristo. Permíteme, yo voy a otro, ahí dice, Revelación 7, 9, 10, es revelación que Dios le dio a Jesucristo para que la gente lo supiera por medio de su mensajero. Dice, después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podría contar, de todas naciones, tribus y pueblos y lenguas que están delante del trono y en la presencia del Cordero. Tengo dos. Ahí aparece el trono y aparece la presencia del Cordero, donde hay multitudes delante, que dice, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Dos personas. Depende de la salvación. Aquí dice, estaban delante de la persona del Cordero. Entonces, si vamos a seguir buscando, pues vamos al objetivo. No se está tratando de negar ningún viento sagrado o Espíritu Santo, sino que la esencia del tema dice, yo y mi Padre uno somos. Ahora, ¿dónde metemos nosotros al Espíritu Santo? Yo les hago una pregunta, ¿dónde nos metemos nosotros con cuál espíritu si solamente hay Dios? Dos, el del diablo, por decirlo de esa manera, y el del reino de los cielos. ¿Dónde nos ubicamos nosotros? ¿Cuál espíritu nos cubre a nosotros los que seguimos a Jesús? ¿Cuál? ¿El del diablo o el santo? Solamente define a la persona. Solamente hay dos espíritus en este caso, o dos vientos, o dos motivadores, que es el de el reino de los cielos, que viene del Padre, o el del diablo. ¿Dónde nos ubicamos nosotros? ¿Será que hay un tercer Espíritu Santo, un espíritu en el cual nos metamos, o nos debemos cubrir o meter en el espíritu que procede de Dios? Ahora, vámonos un momentico allá a Juan 17. Vámonos un momentico a Juan 17. ¿Qué dice Juan 17? En su contexto, primero que todo, en su contexto. ¿Qué dice Juan 17? Si quieren, nos vamos allá. A mí desafortunadamente me está fallando hoy el Bible Work. ¿Sí? ¿Cuál? Le ayuda acá. Juan 17. 17.
Pero sería primera de Juan o Juan nada más. No, Juan. Ok, lo vamos a buscar acá. Juan 17. ¿Qué verso? Bueno, vámonos más adelantico ahí en Juan 17, porque es todo el contexto, ya lo encontré aquí, ya se me organizó el tema, y dice así muy bien claramente, el 3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Cuántos hay ahí? Yo leo 2, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Cómo hacemos? Ahora dice el siguiente, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahí no dice, nosotros te hemos glorificado en la tierra y hemos acabado la obra que nos diste que hiciese. Ahí no dice, ahí dice, yo te he glorificado en la tierra, yo he acabado la obra que me diste que hiciese. Está Jesús hablando con el Padre, solamente Jesús hablando con el Padre. Ahora dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. No dice glorifícanos al lado tuyo. Dice aquí ahora la otra. Dice así, yo ruego por ellos, por los que me diste, no ruego por el mundo, sino por los que el mundo me diste, porque tuyos son. Entonces, él también dice que todos los que crean por aquellos, dice así, mas no ruego solamente por estos, hablando de los 12. No solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, por la palabra de los 12. Y esa palabra vino en griego, de judíos helenoparlantes, y por Don algo lo Félix, mandaron a Grecia. Dice, perdón un momentico, para que todos sean uno, millones de millones de millones de millones de creyentes conformen una unidad, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Mire la unidad esencial, como tú, Padre, en mí, sí, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que las millonadas de millonares conformen una unidad con ellos dos. Entonces tenemos una trinidad, el Padre, el Hijo y millonadas de millonadas de millonadas de seguidores de Jesús. Dice, ¿por qué? Porque dice, la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, todas las millonadas y millonadas sean uno, así como nosotros somos uno. Entonces, si vamos a hablar de Trinidad, ¿por qué nos excluimos? Si vamos a hablar de Trinidad, ¿por qué nos excluimos? ¿Acaso somos nosotros influenciados por otro espíritu, otro viento diferente al santo o al sano? ¿O nos incluimos en el Espíritu Santo o quedamos por fuera? Porque aquí bien lo dice, para que todos sean uno, todos, las multitudes de creyentes y de seguidores formen una unidad, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Lo dice bien clara, que también ellos sean uno en nosotros. Entonces yo supongo que el viento del Padre y el viento del Hijo son uno, un mismo viento, sano, santo, y está diciendo bien que todos los que sigan al Padre y a Jesús tienen que tener el mismo Espíritu sano, santo, por lo tanto formamos todos una unidad en un mismo Espíritu Santo. O sea que si existe la Trinidad, yo me incluyo, no me excluyo. Porque el error bien grande que hay entre el creyente es que se excluye de lo que el Padre y el Hijo lo está incluyendo. Entonces, si dice, vaya y bautiza a la gente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿qué quiere decir? Y en el nombre de toda la comunidad que siga al Padre y al Hijo. Entonces, incluyámonos, no excluyámonos, porque el mismo Jesús le está diciendo, la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, todos tenemos que formar parte en una unidad, todos. Y en esa unidad tenemos que estar en el Padre y en el Hijo. Aquí lo dice, así como nosotros somos uno. Y dice bien claro el 23, yo en ellos, Jesús en nosotros, dice, y tú en mí, el Padre en Jesús, dice Abraham, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado. Dice muy bien, ¿no es cierto? Entonces Jesús está bien clarito diciendo, yo en ellos y tú en mí, en un mismo espíritu sano. Entonces, ¿por qué el cristiano se está excluyendo
por estar viendo una Trinidad en vez de incluirse en esa Trinidad, cuando en esa Trinidad, aquí bien lo dice Jesús, yo en ellos, yo, Jesucristo, en esa multitud de creyentes, y tu Padre en mí, para que formemos una unidad perfecta conformada por el Padre, el Hijo y todos los del reino de los cielos, incluyendo los creyentes en Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué estamos hablando de Trinidad excluyéndonos cuando debemos estar hablando de Trinidad incluyéndonos en esa Trinidad? Porque así Jesús se lo pidió al Padre. ¿Qué hacemos ante eso? Ahí está el tema, el problema cuando nosotros seguimos una religión que nos minimizamos, cuando nosotros formamos parte del linaje del Altísimo, cuando también somos dioses, dice Salmo 82:6, y lo ratificó Jesús, que la Escritura no puede ser quebrantada, ¿cierto? Porque a quien viene la palabra de Dios, el Padre lo considera su Hijo. Entonces nosotros, los seguidores de Jesús, ¿por qué estamos excluidos de un mismo espíritu? Si solamente existe un espíritu, el del Padre. Existe el otro, el del diablo, pero yo no tengo nada que ver con ese. Yo tengo que ver con el único. Entonces, si existe un solo espíritu, ¿a dónde voy a ir? Pues a ese único espíritu. ¿Qué espíritu tengo que tener? El Espíritu Santo o el Sagrado. O sea, tengo que formar de un solo espíritu, dice, un solo espíritu. Entonces, o nos vinculamos o nos excluimos. O somos parte del Espíritu Santo o no somos parte del Espíritu Santo. Y si no somos parte, entonces, ¿cuál espíritu nos está cobijando? ¿Cuál es el espíritu que llega a nosotros? ¿El del diablo o el enviado de Dios? Si es el enviado por Dios, tenemos que estar vinculados al Espíritu Santo. O sea que no estamos hablando de religión alguna, sino de una realidad. El problema está que cuando metemos la Trinidad es porque Roma la mete. Somos romanos, dependemos de Roma. No dependemos de Roma. Dependemos de quién? De Cristo. Dice, Cristo es Dios sobre todas las cosas. ¿Quién es la cabeza de Cristo? Jesús. Entonces tenemos que vincularnos. ¿A dónde nos vamos a vincular? ¿A dónde? ¿A cuál espíritu nos vamos a vincular? Si el mismo Jesús dice, Padre, tú en mí, ¿listo un solo espíritu? ¿El espíritu del Padre es diabólico o es santo? Santo, ¿verdad? ¿El espíritu de Jesús es diabólico o es santo? Santo. Y si Jesús está en mí, ¿qué espíritu voy a tener yo? ¿El del diablo o el de Jesús? Y si el espíritu de Jesús está en mí es porque el espíritu de Jesús viene del Padre. Entonces somos una unidad. Una unidad. Entonces Padre, Hijo y nosotros. El problema es no excluirnos, porque la maldad que nos hacemos a nosotros mismos es estar pendiente de una Trinidad romana que nos excluye, en vez de estar experimentando formar parte de Cristo y formar parte del Padre, que quiere decir los tres en un solo Espíritu Santo. Entonces ubiquémonos. ¿Estamos perteneciendo a una religión cristiana o estamos experimentando una relación con el Padre y una relación con el Hijo como hijos que hemos vuelto al regazo del Padre porque Jesús nos abrió esa puerta? Entonces tenemos que definir una cosa: ¿a qué vamos a ir nosotros? ¿A religión o a experiencia? Ese es el tema en el cual yo quiero plantearle al creyente cristiano. ¿Es cristiano? ¿Por qué es cristiano? ¿Porque sigue al diablo o sigue a Cristo? Y si sigue a Cristo tiene que estar en el mismo espíritu, en el mismo motivador que tiene Cristo. Y Cristo tiene el espíritu de Jesús. Y Jesús tiene el espíritu del Padre. Por lo tanto, los cristianos tenemos que estar en el mismo agua, en el mismo envase santo, no en otro envase, porque el otro único envase que hay es el del adversario. Entonces definamos qué espíritu seguimos, en qué espíritu estamos. Nada más definamos eso. Porque el problema que tenemos como religión es que nos excluimos en vez de incluirnos, porque Jesús nos ha incluido pidiéndoselo al Padre cuando le dijo, yo en ellos y tú en mí, para que seamos perfectos en unidad. Lo dijo así. Entonces, ¿por qué no somos perfectos en unidad? Porque nos estamos excluyendo de formar parte del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué espíritu nos motiva a nosotros?